Bienvenidos a 1776, un año que cambiaría para siempre el destino del Cono Sur. Imaginen una Buenos Aires que deja de ser un puerto olvidado para convertirse en la joya de la corona española, la capital del nuevo virreinato del Río de la Plata. El aire aquí huele a río y a ambición, mientras las catedrales de piedra barroca se elevan desafiantes ante un horizonte que promete una riqueza sin precedentes. Esta riqueza tenía un nombre: Potosí. Desde las gélidas alturas del Alto Perú, caravanas interminables transportaban la plata que alimentaba las arcas imperiales. El mapa que ven no es solo geografía, es un sistema circulatorio de metal precioso. Buenos Aires era el corazón que bombeaba ese flujo hacia Europa, transformando aldeas de barro en una ciudad de edificios de 2 pisos y plazas empedradas, donde el eco de los caballos rítmicamente anunciaba el progreso. En lo más alto de esta pirámide social se encontraba el virrey. Observen su porte, representa no solo a un hombre, sino a una institución. En su carruaje dorado, cruzando calles iluminadas por la luz del atardecer, el virrey era la ley encarnada. Su misión era clara: detener la hemorragia de recursos y asegurar que cada moneda de plata pasara por las manos de la aduana real. La fachada era de orden, opulencia y control absoluto. Sin embargo, detrás de esa fachada de casacas bordadas y pelucas empolvadas, latía otra economía, una economía de sombras. Mientras el sol se ocultaba, el puerto de Buenos Aires revelaba su verdadera naturaleza. El monopolio español era asfixiante, y la necesidad agudizaba el ingenio. El contrabando no era solo un delito, era, para muchos, el único medio de vida, en una ciudad que crecía más rápido que sus leyes. Aquí conocemos a personajes como nuestro contrabandista. En los callejones de la Recoba o cerca de las orillas del río, hombres de todas las castas se encontraban bajo la complicidad de la noche. Aquí, las bolsas de cuero no contenían solo mercancías prohibidas como telas inglesas o especias, sino el motor de una burguesía criolla, que empezaba a cuestionar por qué debía obediencia a un rey que estaba a miles de kilómetros de distancia. El intercambio de monedas de oro en la penumbra nos enseña que la riqueza legal e ilegal caminaban de la mano. Los mismos funcionarios que por el día servían al virrey, por la noche solían hacer la vista gorda ante el desembarco clandestino. Era una sociedad de doble moral, donde la piedra de las catedrales se pagaba con la plata de Potosí. Pero la vida diaria se sostenía gracias al comercio prohibido con británicos y portugueses. Fíjense en las texturas de esta época, la frialdad de la plata oficial contrastando con la calidez del oro clandestino. En estos mercados nocturnos, la luz de las antorchas revelaba rostros de preocupación y astucia. El contrabando forjó el carácter de una ciudad que aprendió a negociar su libertad mucho antes de declararla formalmente. La enseñanza que nos deja este relato es profunda. El virreinato no fue solo un periodo de esplendor arquitectónico y carruajes dorados. Fue el caldo de cultivo de una identidad basada en la dualidad. La ley decía una cosa, pero la necesidad y la geografía dictaban otra. Esa tensión entre la norma impuesta y la realidad práctica fue el motor que, décadas más tarde, impulsaría los deseos de autonomía. Buenos Aires creció aceleradamente, no solo por la plata que salía legalmente, sino por el dinamismo de su puerto negro. Los edificios de 2 pisos que empezaron a poblar la ciudad eran el testimonio físico de una riqueza acumulada en ambos lados de la ley. La ciudad se expandía hacia el horizonte, convirtiéndose en el epicentro político y económico de una región que ya no podía ser ignorada. Cerramos este viaje por la Buenos Aires de 1776 entendiendo que la historia no es blanca o negra, es sepia y dorada. Al comprender esta dualidad, entendemos mejor las raíces de una nación que nació en el cruce entre la obediencia al imperio y la audacia de su gente.